Muy bien, vicepresidente y ministro Luis de Guindos, muchas gracias por venir en nombre del Instituto Atlántico. Para nosotros es un placer tenerte aquí en esta jornada sobre la Unión Europea y encantados de escucharte sobre los riesgos de la Unión Europea en toda su área financiera. Presidente. No. Dar la bienvenida a Luis de Guindos, siempre es un placer. Son desde hace también algunos años. Y son algunos esfuerzos, de algunos propósitos, de algunos objetivos conjuntos. Y tengo que decir que en gran medida, en muchas ocasiones conseguidos. Pero ahora Luis de Guindos ocupa una posición fundamental como vicepresidente del Banco Central Europeo en unos momentos especialmente importantes y delicados para Europa. Y por eso hemos pensado que sería muy útil y muy provechoso pues, que pudiese estar con nosotros esta mañana. Y él ha podido estar. Muchísimas gracias, Luis, por estar por aquí. Sé que ahora tienes que marcharte a Portugal porque tenéis vuestra reunión anual. Y queremos aprovechar al máximo el tiempo y, como podemos decir, exprimirte con todo nuestro mayor interés en todas las cuestiones relativas a lo que quieras contarnos y especialmente en todo lo que se refiere al presente y al futuro de la economía europea y su evolución. Muchas gracias por estar aquí, Luis. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación al Instituto Atlántico. El Gobierno es realmente un placer estar con todos ustedes aquí. Yo, aunque tengo un PowerPoint, no quiero generar temores infundados. Son únicamente 3 gráficos y seré relativamente corto, porque siempre en este tipo de encuentros lo más importante son las preguntas que me puedan ustedes hacer y que yo intentaré contestar todas ellas. Voy a referirme rápidamente a 3 cuestiones. En primer lugar, a la situación económica en la zona euro. En segundo lugar, a las decisiones de política monetaria que hemos tomado y cómo vemos el futuro. Y en tercer lugar, a la situación de estabilidad financiera en los mercados de capitales en la zona euro, fundamentalmente. Y acabaré con una serie de consideraciones estratégicas sobre lo que considero que puede pasar. Y en función de una incertidumbre brutal, ¿no? Porque el cliché básico en estos momentos es incertidumbre. Incertidumbre por los riesgos geopolíticos, por el cambio de paradigma en las políticas en Estados Unidos, que afecta no solamente al tema arancelario, sino que también afecta a cuestiones como la política fiscal, la regulación bancaria, no bancaria, de los activos criptos, de los stablecoins, etcétera, 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 que creo que, como decía antes, es un cambio de paradigma. Nosotros hace unos días sacamos nuestras proyecciones en un entorno de enorme incertidumbre. Y después, al poco de sacarlos, tuvimos el tema del conflicto entre Israel e Irán, que lógicamente añadió un elemento adicional de incertidumbre, ¿no? A ello lo que les diría es que el crecimiento económico en Europa está siendo reducido, es claramente por debajo del 1%, nuestra proyección es el 0,9% en el escenario central. Teníamos otro escenario en el cual se culminan las negociaciones arancelarias con una elevación adicional de los aranceles y con una respuesta por parte de Europa, en el cual el crecimiento económico era incluso inferior, ¿no? El primer trimestre fue bueno, fue 0,6% de crecimiento, pero tenía algunos elementos que lo distorsionaban, como era, por ejemplo, la aportación de Irlanda. Irlanda es muy volátil en lo que es las contribuciones al crecimiento. Te sube prácticamente 2 dígitos en un trimestre y te baja al siguiente. Y después porque hubo un adelanto de exportaciones ante toda la polémica de los potenciales aranceles que se podían imponer a Europa. Sin embargo, el segundo y el tercer trimestre, en nuestra consideración, lo que estamos viendo es que prácticamente el crecimiento va a estar prácticamente plano. Y eso pues, va a compensar el 0,6 que habíamos visto en el primer trimestre. El nivel de incertidumbre afecta, lógicamente, a decisiones de inversión y afecta también a decisiones de consumo. Evidentemente, en un entorno como el actual, en el cual no sabes si tus productos van a estar sujetos para una economía tan importante como Estados Unidos a unos aranceles del 10, del 20 o del 25%, pues cualquier inversor
de alguna forma paraliza hasta tener un entorno mucho más claro al respecto. Y algo parecido ocurre con el tema del consumo. Nosotros siempre habíamos confiado en que el consumo iba a ser el tirón, iba a ser el factor detrás de la recuperación de la actividad económica, y ello derivado de un incremento salarial, de los salarios nominales, junto con una caída de la inflación, lo cual lleva a un incremento de los salarios reales, ¿no? Y, por lo tanto, de la capacidad adquisitiva de las familias europeas. Sin embargo, no ha ocurrido, y no ha ocurrido, vuelvo a repetir, como consecuencia de la incertidumbre. Es decir, el consumo no solamente depende de lo que es la renta disponible hoy, sino que también depende de la percepción de la renta disponible que vas a tener en los próximos años. Y además decíamos, y eso es una cuestión que está clara, que los riesgos al crecimiento económico son a la baja. Es decir, que aparte de tener un escenario adverso, en el cual el crecimiento era inferior, existían nuestra percepción sobre cuáles podían ser los factores que influían al crecimiento económico eran claramente a la baja. Por el contrario, los datos de inflación han sido positivos, es decir, estamos prácticamente en lo que es nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%, no solamente en lo que es la inflación general, sino también en la inflación subyacente, muy cerca del 2%, pero sobre todo en lo que vemos, lo que más nos preocupaba es lo que nosotros denominábamos la inflación doméstica, es decir, la inflación de servicios, y ahí también hemos visto una desaceleración notable, que está muy ligada también a la evolución salarial. La compensación por empleado se va desacelerando, incluso en la línea de lo que nosotros habíamos proyectado, y, por lo tanto, en el ámbito de la inflación tenemos buenas noticias. Diríamos, por tanto, a pesar de la incertidumbre, que los riesgos a la inflación están equilibrados, igual que en el caso del crecimiento eran a la baja, en la inflación están relativamente equilibrados. Y después, un tercer factor, un buen comportamiento de la economía europea, es el mercado laboral. Tenemos una tasa de paro del 6,3%, la más baja desde el inicio del euro, y con un buen comportamiento tanto del empleo como las tasas de participación, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado laboral se está comportando relativamente de una forma positiva. Ese es el entorno en el cual nosotros, y ya paso a la segunda cuestión que quería comentarles, hemos ido definiendo la política monetaria. Nosotros hemos reducido 8 veces los tipos de interés, desde un máximo del 4% hasta el 2%, 8 veces en 0,25, en 25 puntos básicos, y estamos en estos momentos en el 2%. Consideramos que la posición actual de tipos de interés es correcta, que es un nivel de tipos que es compatible con una convergencia hacia, cada vez más clara, hacia nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2% de forma estable a medio plazo. Pero, dado el nivel de incertidumbre, lo que mantenemos es un discurso de mantener todas las opciones abiertas. Es decir, iremos reunión a reunión e iremos viendo cómo se van produciendo los datos. Pero, en principio, y dejando aparte, lógicamente, cualquier factor de sorpresa exógeno que pudiera ocurrir, dada la situación geopolítica, nosotros creemos que el objetivo de inflación, somos optimistas con respecto a la consecución de nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2% de forma estable. A partir de ahí, ¿cuáles son los riesgos en el entorno financiero en la zona euro? Bueno, yo les he preparado aquí unos gráficos que de alguna forma lo intentamos ilustrar. Siento que estén en inglés, pero bueno, es la lengua de trabajo que nosotros utilizamos en el Banco Central Europeo. Vamos a ver, el primero sería las valoraciones de los mercados. Las valoraciones de los mercados son muy altas. Es decir, son muy altas de acuerdo con prácticamente cualquier indicador que utilicemos. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la prima de riesgo en los mercados de renta variable, pues la prima de riesgo está muy comprimida, es decir, por encima de lo que es habitual. Y lo mismo ocurre con la renta fija no corporativa, de corporaciones no financieras, también están, los spreads están muy comprimidos. Eso lo que pone de manifiesto es que los mercados están descontando un entorno muy benigno, muy positivo, en el cual, pues, a pesar de todas las incertidumbres, a pesar de todos los líos que tenemos en el mundo, sin embargo, pues bueno, son optimistas. Es decir, a veces incluso se puede decir que son hasta prácticamente complacientes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier mala noticia o cualquier desviación con respecto de este escenario muy positivo
inmediatamente puede llevar a una corrección. Corrección que vimos, por ejemplo, después del 2 de abril, es decir, cuando se anunciaron las medidas, pero rápidamente los mercados se recuperaron y volvieron dentro de este entorno optimista a lo que eran los niveles anteriores al 2 de abril. Entonces, ese es un primer riesgo, porque además en el mundo, en los mercados financieros, existen una serie de jugadores muy importantes, como son, por ejemplo, los hedge funds, que están extremadamente apalancados y que además sus activos líquidos son relativamente reducidos, lo cual en un entorno de corrección puede llevar a que aceleren las ventas. El segundo riesgo que nosotros consideramos como especialmente relevante es que la escalada del proteccionismo lleve a una desaceleración de la economía mundial y empiece a afectar a la solvencia de las empresas y a la solvencia de las familias. En el caso de las familias, ahí podemos estar más tranquilos, porque las familias han acumulado mucho ahorro, prácticamente en Europa en los últimos trimestres, y la situación del mercado laboral es relativamente positiva. Pero no tanto en el caso de las empresas. Hubo empresas que salieron del COVID con un nivel de endeudamiento elevado y de alguna forma pues ahora en una desaceleración económica se puede añadir una nueva capa de incertidumbre y de posibilidades o de mermas en lo que es su solvencia. Ahí en el gráfico a la derecha les pongo lo que es la exposición de la banca europea, porque al final esto, desde el punto de vista de estabilidad financiera, si tienes un deterioro de lo que es la solvencia de tus clientes, la banca acaba sufriendo, ¿no? Y cuál es, de algún modo la exposición de los bancos europeos a los diferentes sectores, ¿no? Y el tercer riesgo es el que tiene que ver con las finanzas públicas. En las finanzas públicas, aunque después del COVID ha habido una reducción del nivel de endeudamiento de los gobiernos en la zona euro, sigue siendo bastante elevado. A eso hay que sumarle, lógicamente, un crecimiento económico reducido, lo cual limitará lo que es la evolución de los ingresos tributarios. Y, por otro lado, tenemos toda la polémica del tema, polémica o la decisión de subir el gasto en defensa de forma notable, es decir, aunque sea gradualmente, de irlo subiendo en los próximos años, ¿no? En un entorno en el cual, pues no hay demasiado espacio fiscal. Existen países que sí tienen espacio fiscal, otros países que no tienen tanto espacio fiscal, ¿no? Y esto hay que ponerlo también en un contexto, que es el de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en estos momentos un déficit público entre el 6 y 7% y un ratio de deuda pública PIB que está próximo al 120%. Y la nueva ley impositiva que en estos momentos está aprobando el Congreso americano, de alguna forma, pues puede llegar a agravar estos números, ¿no? Y eso es lo que ha llevado fundamentalmente a que haya habido una subida de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, que no se han reproducido. Ha habido un cierto, como dicen los ingleses, un decoupling en Europa, es decir, nos hemos separado, nos hemos inmunizado de esa subida de tipos de interés, pero que sí genera dudas sobre lo que es la sostenibilidad de la política fiscal en Estados Unidos y en Europa. Aunque la situación fuera diferente y sea diferente, no estamos completamente aislados, ¿no?, de lo que pueda ocurrir en una economía como la de Estados Unidos. Ello también se ha reflejado en otro factor, que es la debilidad del dólar. Es decir, el dólar siempre actuaba como refugio seguro, y con los riesgos geopolíticos, las tensiones que hemos visto en los últimos trimestres. A pesar de eso, el dólar, en vez de apreciarse, se ha depreciado. Simplemente recordarles que a principios de año se decía que el dólar se iba a ir a la paridad y estamos ahora a 1,17, es decir, el movimiento ha sido exactamente el contrario. Es decir, las dudas sobre las políticas económicas en Estados Unidos se han reflejado claramente en la debilidad, como comentaba anteriormente, del dólar. Yo ya con esto prácticamente concluyo, para dejar tiempo, como decía anteriormente, a lo que es las preguntas que puedan ustedes plantear, y simplemente resaltar varias cuestiones. Vamos a ver, Europa está en una encrucijada. Además, esto siempre es un cliché, es un lugar común que decimos siempre para acabar una presentación, ¿no? Pero creo que ahora es estrictamente cierto. Es decir, es evidente que Europa se tiene que independizar de Estados Unidos, buscar una autonomía adicional.
Ello, lógicamente, tiene numerosas implicaciones. La primera y la más evidente es el gasto de defensa. Es decir, que hemos estado siempre bajo el paraguas de Estados Unidos, defensa, y, lógicamente, en estos momentos existe una situación de mucho más duda al respecto, ¿no? Y eso es un primer efecto. Pero también existen otro tipo de dependencias, es decir, dependencias tecnológicas. Piensen ustedes, por ejemplo, los medios de pago. Los medios de pago en Europa son Visa y Mastercard, son empresas americanas. Piensen, por ejemplo, ustedes en la nube. La nube, los proveedores son empresas tecnológicas americanas. Y ahí es donde los europeos estamos trasladando todos nuestros datos, y existe una normativa americana, como saben ustedes, que en una situación de riesgo para lo que se consideraría la soberanía en Estados Unidos se podría tener acceso, ¿no? Bueno, esa es otra dependencia importante, ¿no?, en estos momentos. Y algo parecido le puede ocurrir a la inteligencia artificial, porque además los proveedores de inteligencia artificial son muy parecidos a los proveedores de los servicios de la nube. Con lo cual, bueno, pues ahí la dependencia europea también también podemos pensar en una posibilidad de que los chinos también provean, pero bueno, no creo que sea una alternativa muy viable, ¿no? En definitiva, estamos en un momento en el cual es necesario buscar esa mayor autonomía por parte de Europa, que también se va a ver reflejada, por ejemplo, en Estados Unidos, la regulación bancaria, de los fondos de inversión, de las stablecoins, va en una dirección que no siempre es compatible con lo que estamos haciendo en Europa, ¿no? Por eso es un momento delicado, es un momento importante, es un momento en el cual también existen dudas sobre lo que es, comentábamos anteriormente, incluso el papel del dólar en el contexto económico internacional. Y la conclusión sería que si los europeos hacemos las cosas bien, pues hay una oportunidad que el euro gane terreno en el contexto internacional como moneda de reserva en todos como moneda que se utiliza en las transacciones financieras, comerciales, en las reservas de los bancos centrales. Y la conclusión fundamental es que esa oportunidad, sin embargo, dependerá de que hagamos correctamente los deberes que tenemos que hacer en Europa. Y yo con esto ya, presidente, creo que he consumido los 20 minutos iniciales que tenía. Muy bien, vicepresidente. Pues tenemos más de media hora larga para tertulia y diálogo, así que abro el turno de preguntas y reflexiones. Si no, vicepresidente, yo rompo hielo. A raíz de lo que decías, que se espera, a priori, un segundo semestre mucho más animado en los mercados que el primero. Estados Unidos ha empezado el año con una nueva administración, con unas medidas que le han llevado al dólar a tenerlo donde está, ¿no? Mi percepción es que no sé cuánto tiempo puede aguantar el dólar así. Entonces, yo creo que tomarán medidas para fortalecer el dólar a partir de los próximos meses, o eso apunta. A lo que decías de que viene un final de año con las expectativas muy buenas, ¿eso en qué se puede traducir? ¿En una inyección de liquidez, sabiendo que tenemos los riesgos de inflación que ya hemos sufrido con las correspondientes subidas de tipo de interés que han sido elevadas? ¿En qué se puede traducir? Vamos a ver, yo creo que la depreciación del dólar es el reflejo de dudas que tienen los inversores internacionales sobre las políticas en Estados Unidos. Es decir, ¿qué políticas? La primera es el proteccionismo. La primera, evidentemente, es todo lo relacionado con los aranceles. Bueno, teóricamente tenemos una pausa en las negociaciones hasta dentro de unos días. Me parece que es hasta el 9 de julio, si recuerdo correctamente. Y vamos a ver cómo se van concretando, ¿no? Porque además en el tema arancelario, en el tema del proteccionismo, no es solamente, yo no me fijaría únicamente en lo que es la relación Estados Unidos-Europa, porque, bueno, bien, es decir, ahí podremos llegar a un acuerdo, en principio yo espero que sea así, pero después hay otro factor que es importante, y es que a nosotros nos puede afectar mucho también cuál sea el acuerdo al cual se alcance, cuáles sean los aranceles finales entre Estados Unidos y China. Porque normalmente se pueden producir lo que se denomina redireccionamientos del comercio. Es decir, que si Estados Unidos impone a China pues aranceles elevados, entonces, bueno, pues lógicamente busquen otros mercados, y un mercado
importante, el segundo más importante del mundo, pues es el mercado europeo, ¿no? Y además aquí hay una cuestión que es fundamental, es decir, cuando uno ve la estructura de exportación de China, ha ido cambiando y se ha ido ajustando cada vez más o pareciéndose cada vez más a la estructura de exportación de Europa. Fíjense ustedes, por ejemplo, en lo que son los automóviles eléctricos, ¿no? Es decir, que si usted han incrementado la exportación china, ha crecido muchísimo. Es decir, la exportación de China, que empezó siendo de escaso valor añadido, sin embargo, se ha ido produciendo un incremento de su valor añadido y cada vez es más similar a la exportación europea e incluso a la estructura industrial europea, con lo cual ellos podrían competir, ¿no? Por lo tanto, hay que fijarse no solamente en cuál es el arancel final entre Europa y Estados Unidos, sino que también deberíamos mirar lo que está ocurriendo fundamentalmente con China. Yo el tema yo creo que los americanos no están muy preocupados por el momento con la debilidad del dólar. Está pasando estrictamente lo contrario de lo que se había anunciado a principios de año, que se consideraba que los aranceles o la imposición de aranceles iba a llevar a una apreciación del dólar, y su preocupación es que esta apreciación del dólar compensara en parte lo que es la ganancia o la ganancia de competitividad, por decirlo de alguna forma artificial, que los aranceles proporcionaban a Estados Unidos. Y, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Y vuelvo a repetir, yo creo que eso está relacionado fundamentalmente con que los inversores internacionales, la muestra de menor confianza en las políticas económicas de la nueva administración americana son los que han llevado a esta depreciación del dólar. Pero yo no creo, no sé, es decir, que por el momento, es decir, el dólar, por ejemplo, en relación con el euro está ahora a 1,17, no creo que sea un elemento de excesiva preocupación de las autoridades americanas en estos momentos. Vamos a ver, Luis, muchísimas gracias. Yo, en relación con este punto, ¿no? Porque yo tengo mi visión en este punto es la administración americana tiene, y su presidente tiene como uno de los elementos fundamentales la corrección del déficit comercial en los Estados Unidos. Yo, desde que existe el euro, que tengo algo que ver con ello, como tú, lo he conocido a 0,80 y tantos y a 1,60. Sí. A 1,60. En el año 2005 o 2006 el euro estaba a 1,60. Mi teoría que es que además de lo que piensan los inversores o no, la administración, uno de cuyos objetivos es la reducción del déficit comercial, promueve claramente un dólar débil. Un dólar débil interesa a los efectos de incrementar las exportaciones norteamericanas. Es verdad que encarecen las exportaciones, pero para los efectos de la disminución del déficit comercial americano, yo creo que el dólar débil es una política premeditada, claramente. No quiero decir que no tenga otras cosas, y que esa política forma parte del interés del presidente. Y que esa política va a seguir. No le interesa un dólar fuerte. No sé cómo va a seguir, no sé hasta qué punto va a seguir, no sé hasta qué los mercados pueden o no lo pueden hacer, ¿no? Porque al final también es verdad que los únicos elementos correctores que han tenido hasta ahora las decisiones de la administración norteamericana han sido exactamente los mercados. Cuando hay un momento en que se está a punto de producir un colapso de la deuda norteamericana, son los mercados los que corrigen y los que la corrigen, ¿no? Pero yo no sé si tú tienes esa impresión, es decir, yo creo que hay una claro interés del gobierno norteamericano por tener un dólar débil, y que además eso puede acelerar los cambios en la Reserva Federal. No sé si es una opinión que tú compartes o es simplemente algo que refleja una vieja escuela. No, yo creo que el tema del interés en un dólar relativamente débil es una cuestión evidente, ¿no? Después, yo creo que la debilidad del dólar en estos momentos ha estado ligada a incertidumbre en relación con las políticas, la política de la administración norteamericana. Creo que hay una cuestión, es decir, el tema es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial, con Europa tiene un déficit comercial en bienes,
pero en servicios ellos son muy superavitarios, es decir, que no los cuentan, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, y acabamos de ver, por ejemplo, cómo le prestan mucha atención, ¿no? Porque en la negociación con Canadá, pues el tema de la tasa Google, que querían imponer, pues ha sido unos factores que parece que lo acaban de modificar, de retirar, ¿no? Entonces, esas son. Y después hay una cuestión que es importante, ¿no? Bueno, que yo creo que además esa es una de las cuestiones que genera incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la causa que está detrás del déficit comercial de Estados Unidos? Si uno ve los niveles arancelarios antes de la llegada de la nueva administración de Europa y de Estados Unidos, eran muy similares, muy similares. Es decir, no es que nosotros fuéramos más proteccionistas que los americanos. La razón básica de por qué ellos tenían un déficit comercial en bienes con Europa es que la demanda doméstica en Estados Unidos crecía más que la demanda doméstica en Europa. Y entonces, evidentemente, si tu demanda doméstica crece más, tu consumo, tu inversión crece más, importas más bienes que si creces menos, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de los aranceles yo creo que lo está utilizando de una forma poliédrica, ¿no? Es decir, como instrumento de diferente tipo. Es decir, yo creo que no tiene que ver únicamente con lo que es el déficit comercial, sino que tiene también, lógicamente, otros planteamientos. Yo, sin embargo, no me quedaría únicamente con el tema del proteccionismo, las medidas, etcétera, que es una mala noticia. El proteccionismo es una mala historia para la economía mundial, ¿no? También hay que ver lo que puede estar pasando con la política fiscal en Estados Unidos y las potenciales implicaciones que tenga en Europa, y con todo el tema de la regulación que comentaba anteriormente. Es decir, los acuerdos de niveles de capital que implicaban de Basilea III, vamos a ver cómo se implementan en Estados Unidos. En Europa lo estamos haciendo, lo estamos intentando hacer de la forma más fiel a lo que era el espíritu de un acuerdo internacional, pero vamos a ver lo que ocurre en Estados Unidos. Y después hay otro factor que después podemos comentar, que es todo el tema de las stablecoins, ¿no? Que también es un elemento en el cual yo creo que la regulación en Estados Unidos quiere favorecer las stablecoins como factor para mantener la dolarización de la economía mundial, ¿no? Pero el incremento del proteccionismo, que es un tema que, bueno, prácticamente nos habíamos olvidado, ¿no? Es decir, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial el mundo, con sus más y sus menos, había ido yendo a un entorno de mayor globalización. El proteccionismo, es decir, los aranceles en el corto plazo, que además después evolucionan, porque empiezas con los aranceles, después te vas a las cuotas, después te vas a medidas ya de restricción de comercio de otra naturaleza. Eso se vio, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 30, incluso a lo que son devaluaciones competitivas de tu divisa. Es decir, esto sabes cómo empieza, pero a veces no sabes cómo acaba, ¿no? Pero un arancel, en un primer momento, es un impuesto sobre unos bienes importados. Es decir, sube los precios, es inflacionista. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el arancel, simultáneamente, también te reduce la demanda. Y nosotros consideramos que, incluso muy rápidamente, esta caída de la demanda más que compensa el impacto inicial que tiene el arancel. Y entonces, por eso, en nuestras proyecciones, cuanto más altos son los aranceles, menor es la inflación y menor es el crecimiento económico en las proyecciones, porque estamos poniendo eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe una tercera dimensión, ¿no? de los aranceles, que es relativamente preocupante y difícil de analizar, que es que se puede llevar a cabo o puede ocurrir una fragmentación de la economía mundial. Si tú te encuentras con que las cadenas de valor en el mundo cada vez están más rotas como consecuencia del proteccionismo y que tienes una situación en la cual estas cadenas de valor se hacen más próximas a tu mercado doméstico para evitar lo que son los aranceles, pero también menos eficientes desde el punto de vista de coste y desde el punto de vista de precio,
ahí vas a tener un tirón desde el punto de los costes de las empresas que puede acabar siendo inflacionista, ¿no? Eso no se recoge en nuestras proyecciones, el riesgo de fragmentación y el impacto que podría tener, por supuesto, muy negativo en el crecimiento económico, pero también negativo desde el punto de vista de inflación, porque va más allá de los horizontes de las proyecciones que nosotros hacemos en el Banco Central Europeo, ¿no? Pero es un elemento a considerar. Por tanto, el proteccionismo para la economía mundial, y bueno, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho la OCDE, son malas noticias para la economía mundial y puede llevar a una situación, yo no diría la desglobalización, pero sí a un proceso de reducción de lo que es o de mayor fragmentación de la economía mundial, que sería negativo para la economía mundial, tanto desde el punto de vista de crecimiento como desde el punto de vista de la evolución de precios, desde el punto de vista de la inflación. Vamos a ver, Luis, de dos cuestiones que has comentado, yo quería comentar estas dos cuestiones y luego hacerte una pregunta. De dos cuestiones que has comentado, es decir, Europa, los europeos, fuimos los grandes triunfadores durante mucho tiempo de la revolución industrial. Europa es territorio más poderoso en el mundo durante muchos años, anteriormente a la revolución industrial también, pero como consecuencia de la revolución industrial muy especialmente. Pero lo que tú nos has dicho con toda claridad es que Europa ha perdido la revolución digital. La ha perdido. Y si yo interpreto bien tus palabras, que no las hago tuyas, las hago mías, quiero decir, no es recuperable. Es decir, no es posible que Europa recupere digitalmente lo que Europa ya ha perdido. Y tú has citado el ejemplo de la nube, has citado el ejemplo de las tarjetas de crédito, de la inteligencia artificial, los mecanismos de pago. Todas esas cosas efectivamente marcan unas distancias que son imposibles en este momento imaginablemente de superar, ¿no? Con lo cual quiere decir que la dependencia de Europa respecto a los Estados Unidos en algo tan fundamental como los temas digitales y la economía digital, que es en la que estamos, ha aumentado. Segundo, otro de los temas que has citado es la Europa de la defensa. La Europa de la defensa o las necesidades de defensa de Europa o de seguridad. Una de las cosas que estamos viviendo, ¿cierto? Al final, el final del final de los debates sobre la OTAN es que Europa no puede defenderse por sí misma y, por lo tanto, la dependencia norteamericana, es decir, la dependencia de la OTAN, es de tal envergadura que o mejoramos, evidentemente, las prestaciones de la OTAN o nuestra inseguridad va a aumentar. Por lo tanto, tú tienes ahí 2 grados de dependencia que han aumentado mucho más, ¿no? Que añadidos al retroceso económico de Europa, pues te lleva a eso. Supongo que eso tiene mucho que ver con las propuestas que algunos hicimos hace algunos años de crear una gran área libre económica y de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos como algo absolutamente, no solamente inevitable, sino también deseable, ¿no? Pero, en fin, me gustaría conocer tu opinión sobre todo esto y su evolución, ¿no? Y también en términos de seguridad, que tú has dicho con el cuidado que tiene que tener el vicepresidente del Banco Central Europeo. Hay márgenes fiscales en los países que tienen que ser distintos, ¿no? Cuando uno ve las sumas, efectivamente, de lo que significa un tanto por ciento de inversión en seguridad, y cuando uno ve las sumas o cuando uno ve los márgenes fiscales que tienen algunos países, la gran pregunta que se hace es, bueno, ¿y esto cómo se va a hacer o cómo se puede hacer, ¿no? Porque además no solo hay que meter cuestiones de seguridad, sino otras cuestiones en esos presupuestos. La pregunta en ese terreno es si eso puede dar lugar, o pensáis que puede dar lugar, a fenómenos de desestabilizaciones presupuestarias económicas en los países. Y la tercera cuestión que te quería preguntar, y perdóname, es sobre el endeudamiento. ¿Existe riesgos? Evidentemente, la evolución fiscal de los Estados Unidos en cuanto al déficit público y el endeudamiento es muy complicada. Y la va a complicar más la maravillosa ley que se va a aprobar probablemente ahora, ¿no? Pero al final los Estados Unidos son los Estados Unidos, es decir, su capacidad de manejo de esos parámetros es muy superiores a los demás, aunque no sean para nada tranquilizadores y no sea
fácil imaginar que una deuda como la de Estados Unidos no termine en una grave crisis que esperemos que tarde en producirse, ¿no? ¿Existe algún riesgo en que los fenómenos de endeudamiento vuelvan a provocar contagios, digamos, como los que conocimos en otras épocas, si no son a su vez corregidos, que a su vez resultará difícil por las necesidades de inversión en algunos sectores? Bueno, yo creo que nada, no si son preguntas especialmente interesantes y no sencillas. El tema de la brecha digital es una realidad, es decir, creo que antes ha estado aquí Enrico Letta, ¿no? Y supongo que habrá expuesto lo que es su plan y las dificultades que tiene Europa, donde tenemos divergencias. Yo creo que hay... Y la verdad es que ha habido dos informes, el de Letta y el de Draghi. El de Letta es especialmente interesante porque para mí toca un aspecto que es fundamental, que es el mercado único. Es la integración de los mercados de bienes y servicios en Europa, que están muy fragmentados, porque se habla mucho de la unión del mercado de capitales y de la unión bancaria, pero es muy difícil que tú tengas flujos de capitales entre los países si no tienes unos mercados de bienes y servicios que están integrados, ¿no? Y no están integrados, pues sigue habiendo disparidades nacionales, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, de la ausencia de un mercado interior real, es donde te empiezan a surgir en el tiempo la brecha digital que comentabas anteriormente, presidente. Yo creo que la dependencia, por ejemplo, de la nube, de la inteligencia artificial, del tema de los medios de pago. ¿Qué puede hacer Europa? Bueno, es decir, yo creo que a lo mejor lo primero es despertar, ¿no? Reconocer que existe esa brecha digital y empezar a tomar actuaciones, ¿no? A lo mejor seguramente la más sencilla sería la de los medios de pago. En los medios de pago existe un instrumento que se podría sacar relativamente rápido, que es el euro digital, que podría empezar a competir con lo que es con Visa y Mastercard de una forma notable. Después, en el tema de la nube y de la inteligencia artificial, yo creo que hay que hacer inversiones, tenemos que ir recuperando terreno. A lo mejor a corto plazo la brecha digital se va a mantener, sin duda, pero Europa tiene universidades maravillosas, capacidades de innovación, que si de alguna forma tomamos la decisión de hacer las cosas correctamente y de apostar, vuelvo a repetir, por la integración del mercado interior y después con un mercado de capitales único, esa brecha digital se puede empezar a cerrar. Y después hay algo que es importante, que es mucho más difícil de valorar, mucho más difícil de analizar e incluso de incluir en cualquier tipo de modelo, que es el Estado de Derecho. Si Europa defiende el Estado de Derecho, como dicen los anglosajones, el rule of law, yo creo que a lo mejor ahí hay un elemento en el cual esa certidumbre, ¿no?, respecto a lo que son la división de los poderes, etcétera, es decir, que los tribunales funcionen con autonomía, que una cosa sea el poder legislativo, otra cosa sea el ejecutivo y otra cosa sea el judicial. Eso, sin duda, en el mundo genera certidumbre y genera confianza. Y esa certidumbre y confianza pues puede ser un factor diferencial para Europa. Las situaciones, yo siempre pongo un ejemplo, es decir, el valor en bolsa, la capitalización bursátil, por ejemplo, del principal banco americano, que es JP Morgan, es igual a la de los 10 principales bancos europeos. Bueno, para daros una idea. Claro, nosotros vemos las valoraciones en bolsa de los grandes monstruos de la bolsa, lo que se llaman los 7 magníficos, en Estados Unidos, Amazon, Meta, Microsoft, Google. Claro, estamos hablando de billones nuestros, trillones anglosajones, y me parece que la empresa con mayor capitalización en Europa es esta que se dedica al tema de la obesidad danesa y tal, ¿no? Vale, que está muy bien, pero es otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, en valoraciones, de alguna forma se está concentrando lo que comentábamos anteriormente de la brecha con respecto a Estados Unidos, y ahí es donde tenemos que empezar. Y tenemos que empezar, vuelvo a repetir, con el mercado interior, y supongo que Letta en la anterior sesión pues
habrá expuesto lo que son los principales puntos de su informe. Y después, bueno, a intentar recuperar de terreno con respecto a Estados Unidos. Y el punto de partida es la consideración de que, como comentaba el presidente, ya esta especie como de cielo protector que nos daba Estados Unidos, pues a lo mejor, bueno, pues no nos va a proteger tanto como lo que ocurría hace simplemente unos años, ¿no? Y ese es el toque de atención. Y eso está en nuestras manos. Y Europa no es sencilla. Europa es muy complicada, que existen diferentes intereses nacionales. Existen también, es decir, que yo creo que aquí también, desde el punto estrictamente político, nos hemos encontrado que en las últimas elecciones europeas la extrema derecha pues ha ganado terreno, ¿eh? Lo cual pues ya puede plantear dudas metódicas o metafísicas, ¿no? Porque tradicionalmente en Europa lo que hemos tenido ha sido una alianza en los órganos fundamentales de Europa entre lo que es el Partido Popular Europeo, es decir, el centro derecha, los liberales y el centro izquierda, es decir, los socialdemócratas. Pero claro, eso no del todo, pero sí ha habido una cierta modificación de los equilibrios de poder en Europa, ¿no? Bueno, eso es otro elemento adicional de complejidad al respecto. Tenemos ahí un debate importantísimo. Para mí es un debate muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el tema de la inmigración, ¿no? Dada la demografía en Europa, es evidente que Europa necesita inmigrantes de una forma ordenada, de una forma prudente, sin generar incentivos para las mafias que todos sabemos que existe, pero necesita inmigración porque la demografía es la que es. Europa está envejeciendo, ¿no? Y entonces, y además, una sociedad que envejece es una sociedad que toma menos riesgos y que innova menos que una sociedad relativamente joven, ¿no? Bueno, pues son toda consideración que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, esos son los factores fundamentales para el tema de la brecha digital. Yo creo que mañana no lo vamos a solucionar, pero que si hacemos las cosas bien, sí se puede ir cerrando el gap, como dicen los ingleses, los anglosajones, al respecto. La política fiscal. Bueno, yo lo he puesto ahí de referencia como un tercer riesgo, ¿no? Hay que intentar cuadrar el círculo, que no siempre es posible. Es decir, es cierto, no todos los países europeos están en la misma posición. De media estamos mejor que Estados Unidos, ¿eh? De media, el déficit en la zona euro está en torno del 3%, y el ratio de deuda pública PIB, si no me falla la memoria, en el 80 y tanto. Estados Unidos está en el doble de déficit público, en el 120 de deuda. Hombre, son los Estados Unidos, siempre tienen ese privilegio exorbitante, ¿no? Como decía Giscard d'Estaing, pero no estamos, de media estamos ahí. El problema es la disparidad. No todos estamos igual. Es decir, Alemania se puede permitir sacar el fondo que ha sacado, los 500.000 millones de euros, etcétera, etcétera. No todos se pueden permitir eso. Y yo creo que ahí mandar un mensaje de que la sostenibilidad presupuestaria es importante. Los mercados están muy tranquilos, ¿eh? Si uno ve lo que es la situación de tipos de interés en los mercados de bonos soberanos, bueno, incluso ha habido hasta un estrechamiento de la prima de riesgo, de los spreads entre los diferentes bonos, pero eso no se puede tomar por garantizado. Por lo tanto, hay que intentar poner en marcha pues también mecanismos comunes de financiación del gasto de defensa. Es decir, el programa SAFE es un elemento de 150.000 millones de euros que debe ayudar, ¿no? Y además no solamente todo es incrementar el gasto, también es mejorar la coordinación entre los gastos de defensa de los diferentes países, intentar que ese mayor gasto en defensa se refleje en tasas de crecimiento. No todo el gasto de defensa tiene el mismo multiplicador desde el punto de vista de lo que es el impacto en la actividad económica. Tenemos que ver también si una parte de ese gasto se filtra al exterior, porque los proveedores disponibles son los que son. Pero bueno, esas son cuestiones que se tienen que llevar a cabo. Pero yo estoy completamente de acuerdo que el tema de la sostenibilidad presupuestaria es un tema fundamental, es un tema en el cual no podemos tomar
como un dato que los mercados siempre van a estar tranquilos. Y una parte, a lo mejor, una posible implicación sería que el primer nerviosismo, como ya ocurrió recientemente, te venga de los propios Estados Unidos. Juan Miguel. Sí, vicepresidente, ministro. Una pregunta sobre el mercado de capitales, ¿no? Yo creo que en un contexto de integración del mercado de capitales, con una fragmentación en Europa muy incomparable con respecto a Estados Unidos, como has comentado, con un euro digital que queremos lanzar porque Amex, Mastercard y Visa son americanos. ¿Cómo se ve desde fuera de las fronteras, en este caso de España, que un gobierno pueda intervenir en una operación corporativa bancaria en un país determinado? Vamos a ver, el tema de las fusiones y adquisiciones en el ámbito bancario, nosotros hemos sido bastante claros al respecto. Es decir, la valoración la tienen que hacer dos tipos de autoridades. La primera es el BCE, que es la solvencia, es decir, si la operación aumenta o reduce la solvencia. Esa es una primera consideración. Y la segunda es el ámbito de competencia. El ámbito de competencia que es que te lo hacen las autoridades de competencia, dependiendo de cuál es la dimensión de la operación, puede ser en Europa o puede ser nacional, como ha sido el caso de España. Esos son los dos factores son las dos autoridades regulatorias que tienen que valorar lo que es una operación. Pero vamos, estamos viendo pues que hay planteamientos por parte de diferentes gobiernos, no solamente el español, es decir, también está ocurriendo en otros países en los cuales, pues bueno, los gobiernos pues tienen sus opiniones al respecto, ¿no? Por decirlo de una forma suave. Yo, y eso lo he dicho yo públicamente, bueno, y hoy, por ejemplo, lo dice pues un colega del Consejo de Gobierno, Klaas Knot, en una entrevista en un periódico, ese tipo de intervenciones son difícilmente compatibles con lo que es la unión bancaria y con lo que es la unión del mercado de capitales. Es decir, eso es una realidad, ¿no? Y pone de manifiesto, en última instancia, algo que es fundamental, y es que el interés europeo, que es muy difícil, pero es necesario que esté por encima de los intereses domésticos. Sí, hay una pregunta por aquí. No lo estires más que se rompe. Muchas gracias, vicepresidente. Antes, en la charla anterior, Enrico Letta nos contaba cómo, por decirlo, él no lo dijo así, pero por decirlo de alguna manera, parecía que la Unión Europea era un proyecto parado, un proyecto a medias, en el sentido en que tuvo dos grandes éxitos: el éxito de la libre circulación de personas y de bienes, y el euro. Y elaborando un poco, pienso que fue un proyecto que primero creó ilusión y, como tuvo éxito, pues esa ilusión se retroalimentó. Pero luego vinieron otras cosas, como la crisis del 2008 y otras. La libre circulación de capitales, por ejemplo, no ocurrió. Yo ya creo que algo después de eso recuerdo otra oleada de ilusión, al menos de intento de ilusión creada en la Unión Europea en la época de Tajani, con la reindustrialización europea y con un fuerte esfuerzo inicial en la innovación. No tuvieron éxito ninguna de esas dos iniciativas, pero intentaron crear cierta ilusión. A eso yo creo que le ha sucedido esa corriente del Green Deal y más recientemente el Clean Industrial Act y la Green Transition y todo green y limpio. Y yo creo que eso no ha creado ilusión ninguna, y no solo no ha creado ilusión, sino que no ha arreglado algún problema estructural como la falta de competitividad
de Europa, especialmente en su industria y especialmente en su industria básica, hasta el punto de haberse destruido industria en algunos sectores de forma muy seria, aumentando la no autonomía estratégica por parte europea. Antes nos hablabas, y creo que fenomenalmente explicado, cómo no hay tanto la falta de inversión como la falta de consumo crea el estancamiento del crecimiento en Europa y debido a la incertidumbre. Y mi pregunta sería, en tu opinión, ¿cuánto de esa incertidumbre es debido a los hechos exógenos y cuánto a esa paralización endógena europea, propia europea, primero, o no sé qué primero o qué después, de una hipertrofia de la burocracia europea y por otra esa apuesta a los objetivos, algunos de ellos, por cierto, imposible de conseguir, como el Net 050, no es que sea difícil, es que es imposible. Europa genera el 7,5% del CO2 del mundo y solo entre la India, China y Estados Unidos generan el 80%. Y ninguno de los tres apuntan al Net 050, por tanto, el Net 050 no va a ocurrir. Puede ocurrir antes el fin del mundo que el Net 050. Ese balance de la incertidumbre por factores externos o de la incertidumbre por aburrimiento, digamos, ¿cómo la sopesarías? No, yo creo que ahora en este momento la mayoría de la incertidumbre nos viene de fuera, independientemente. Después me referiré a la incertidumbre endógena, no exógena. Seguimos teniendo la invasión, la guerra en Ucrania, que a veces ya nos olvidamos, ¿no?, con la acumulación de noticias y tal, pero sigue ahí, y ese es un elemento que, bueno, pues que yo creo que hay que sobre todo cuando, claro, una de las ventajas de no estar en España es que estás en contacto con otro tipo de autoridades, y claro, cuando yo hablo con los bálticos, con polacos, claro, ellos incluso dicen, oye, sería terrorífico, piensa solamente pensar un minuto al día la posibilidad de que Rusia gane en Ucrania. Para ellos es un tema, por decirlo de una forma, de supervivencia, ¿no? Y eso sigue ahí. Después hemos tenido recientemente en Oriente Medio todo lo que ha pasado. Y después el cambio de paradigma de las políticas en Estados Unidos. Y sigue habiendo muchísima incertidumbre geopolítica, por ejemplo, en Asia, en el Pacífico, ¿qué puede pasar? China, Taiwán, China, Filipinas. Bueno, bien, este tipo de cuestiones generan sin duda muchísima incertidumbre. Yo creo que, sin embargo, en el tema vamos a decir, de la incertidumbre endógena, yo creo que la Comisión Europea sí ha empezado a cambiar un poco. Es decir, por ejemplo, se ha dado cuenta de todo el tema de simplificación administrativa. Te va a sacar en el ámbito, por ejemplo, de reporting de las empresas, que realmente era impresionante, ¿no? Es decir, las obligaciones. Y ahí ha habido sí una reacción y se está simplificando al respecto. Incluso nosotros, por ejemplo, hemos creado una comisión para todo el tema de la simplificación en el sector bancario que te afecta. Claro, cuando uno ve la estructura de capital de los bancos europeos y te das cuenta que existen 15 diferentes tipos de pequeños colchoncitos de capital, dices, esto no se puede simplificar cuando no existen otros países, se puede simplificar. O cuestiones como, por ejemplo, todo el tema de reporting, las necesidades de reporting, es decir, lo que los anglosajones llaman el red tape, la burocracia. Yo creo que sí hay una labor por parte de la Comisión Europea que es un cambio de mentalidad en relación con lo que lo había ocurrido en la anterior Comisión de von der Leyen, por decirlo de algún modo, y también en el Parlamento Europeo. Yo ahí creo que esa incertidumbre endógena somos conscientes, los países son conscientes, la Comisión es consciente, incluso parte del Parlamento es consciente de que hay que hacer un proceso de simplificación, sin duda, de eliminación de barreras, que estamos generando desventajas competitivas para la industria y para la economía europea, y creo que eso es una realidad.
yendo incluso más allá, ¿no?, de lo que es estrictamente las divergencias nacionales o los diferentes puntos de vista nacionales que comentábamos anteriormente. Ya hace unos años que está el debate, entiendo que sobre todo impulsado por China, de buscar esa moneda alternativa para los intercambios entre China, India, Brasil, ¿no? Y según el momento se habla de moneda, según el momento se habla de bolsa de intercambios, criptomoneda, pero esa inquietud que ya lleva unos años está muy viva, ¿no? ¿Hacia dónde, de las diferentes opciones, hacia dónde puede desarrollarse? No, hay una cuestión que está clara, el peso de los BRICS, es decir, de China, de India, de Brasil, en relación al G7 está creciendo. Es decir, cuando uno compara cuáles son los PIBs, la comparación de lo que es el PIB puede hacerse de varias formas, pero han ido creciendo y, lógicamente, cada vez tienen un peso mayor en el mundo. Yo no creo que estén buscando una moneda común al respecto, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, el renminbi o el yuan, como lo queremos llamar, todavía no es una alternativa real en el contexto monetario internacional, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que a corto plazo el dólar va a seguir teniendo un papel preponderante, independientemente de las dudas que comentaba anteriormente. Lo que sí se está produciendo, y a lo mejor aprovecho es el tema de la nueva legislación en relación con los stablecoins. Las stablecoins son criptos, pero no son el Bitcoin, ¿eh? El Bitcoin sobre todo el Bitcoin no es un medio de pago, el Bitcoin es una alternativa de inversión, para mí, con unos fundamentos muy débiles, pero no lo puedes utilizar para pagar, por razones evidentes. Sin embargo, los stablecoins lo que son es una especie como de moneda que se fundamenta en una cartera. Entonces, tú mantienes ahí una relación, en principio fija, entre que tú creas esa stablecoin, que hay algunas que son extremadamente ya importantes en el mundo, y una cartera, y siempre estás manteniendo esa relación con esa cartera. Y esas stablecoins sí valen para hacer transferencias y pueden valer para ser un medio de pago. Y en estos momentos, como tienes una cartera que de alguna forma sustenta la emisión de esta moneda virtual, tienes que invertirla. Y son uno de los mayores tenedores de deuda americana en estos momentos. Hay una sobre todo que se llama Circle, que en los datos que tenemos disponibles tienen una cartera importantísima invertida en dólares. Nosotros tenemos una regulación, pero en Europa han salido muy pocas stablecoins basadas en euros. Están sobre todo nosotros fuimos los primeros en regular, que se llama la MiCAR. En Estados Unidos en estos momentos me parece que han aprobado lo que se denomina el Genius Act, que es la que te favorece o la que te va a establecer el marco legal para las stablecoins. Y ahí es donde entra el euro digital. El euro digital, en última instancia, ya sé que existen teorías conspiratorias, el euro digital es la evolución digital de los billetes que tenemos en la cartera. Nosotros no podemos comprar en el mundo digital con efectivo. Y, sin embargo, con el euro digital lo podrás hacer. El euro digital va a ser un medio de pago, no va a pagar tipos de interés, no va a sustituir al efectivo, no queremos que sustituya al efectivo, pero tiene una cuestión fundamental. El euro digital es dinero público. Vamos a ver, en el mundo, ahora si uno mira la definición de dinero en Europa, tú tienes dinero público, básicamente son los billetes, que es un pasivo del BCE, y después dinero privado, que es el que crean los bancos privados con el proceso de crédito. Pero el dinero de verdad es el dinero público, es el pasivo del BCE, que son los billetes. Si nosotros todos retiráramos en este momento, lo cual no va a ocurrir, porque está perfectamente definido, nuestro dinero de las cuentas corrientes y quisiéramos que nos dieran billetes,
No existe suficiente efectivo en el mundo, en el mundo y en Europa para hacer eso. Por eso los bancos están regulados y tienen supervisión y tal, y estas cuestiones. Por eso siempre es muy importante que al final el efectivo es la referencia real desde el punto de vista de lo que es la seguridad para un ahorrador o para un tenedor de una cuenta corriente. Y lo mismo pasará en el mundo digital. Es decir, en el mundo digital el verdadero dinero público será el euro digital, que es el que dará seguridad, de verdad, en última instancia, a los ahorradores. Sí, Vicente, última pregunta. Sí, puedo hacer muy breves dos. Una relacionada con defensa, aunque el presidente ya la formulaba en términos más completos, y es qué parte, se ha medido qué parte de la inversión de ese gasto tan importante en los presupuestos de defensa nacionales que se ha adoptado en la cumbre de La Haya se puede considerar inversión productiva. Y la segunda sería precisamente en el tema digital, porque el euro digital sería la primera moneda de carácter regional que existiera a nivel internacional. ¿Por qué no ha hecho todavía el dólar, a tu juicio, vicepresidente? Yo creo que el dólar lo está sobre todo apostando por lo que comentaba anteriormente, por los stablecoins, ¿no? Es decir, porque es otra forma, es otra alternativa distinta. Y ellos tienen una situación de preeminencia y de privilegio en los medios de pagos. Nosotros, la alternativa de verdad para poder competir con ellos, yo estoy convencido que es el euro digital. Y una vez dicho eso, en relación con el tema de defensa, no sé cómo se va a concretar, pero vamos, lo único, no es lo mismo pues el sueldo de los soldados que comprar aviones o comprar misiles o drones y que los misiles se fabriquen en Europa o se fabriquen fuera de Europa. Pero yo en el ámbito del gasto militar, desde que acabé las milicias, no he vuelto a tener una relación muy próxima con ello. Muy bien, pues vicepresidente, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta mañana y bueno, pues damos paso al café.